Saludos. En este video voy a hacer un pequeño repaso o digamos un pequeño tutorial de algunos aspectos de Google Sheets para un taller que se llama Creando documentos de Google Sheets para educadores. Eh, Vamos a tocar temas como congelar filas y columnas, algunas fórmulas básicas, celdas condicionales, algunos ejemplos y gráficas y creación de documentos. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es congelar filas y columnas. Vamos a suponer que queremos aquí unos números de empleados, por ejemplo. Vamos a poner un poquito más abajo. Bueno, no está, vamos a dejarlo ahí. Número de empleados. Es bueno que note que al darle, cuando vemos que el tamaño no fue suficiente de la celda, con un doble clic se amplía la celda al tamaño necesario, ¿no? Vamos a poner aquí que estos son los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y vamos a suponer que tenemos que continuar luego otra vez con lunes, martes, miércoles, y luego otra vez, estoy haciendo un copy paste, copiando y pegando. Vamos a suponer que tenemos esta tabla. Y aquí tenemos los números de empleados 1 y 2. Ojo, no vamos a escribir número por número. Vamos a sombrear estos dos, ya que hay un patrón de 1 a 1. Vamos a tomar ese puntito azul, dejamos presionado el mouse y bajamos hasta donde queramos. Por ejemplo, digamos 102. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo hasta 100. Fíjense que pude hacer una lista de 100 números inmediatamente solo arrastrando. Ok, entonces, ¿por qué es importante saber frizar o congelar filas? Bueno, yo voy a marcar primero esta fila. Fíjense que si voy bajando, se me pierde la información de la fila. Lunes, martes, miércoles, no lo puedo ver. De manera que me puedo perder a la hora de observar la tabla. Así que voy a sombrear toda la fila. Vamos a darle a View, Freeze, que es congelar, y vamos a congelar One Row. Muy bien, ahí está congelada. Fíjense que se puso una línea gris debajo. Ahora podemos bajar y ver los números sin que se muevan los días de la semana. Y de esa manera no nos perdemos. Bien, entonces vamos a suponer que tampoco, si me muevo a la derecha, fíjense cómo se me pierden los números de los empleados. Y tampoco quiero que se me pierdan los números de los empleados. Así que voy a marcar aquí arriba en la A para que se marque toda la columna. Vamos a darle a View, vamos a darle a Freeze o congelar y vamos a darle One Column. Muy bien, fíjense que también se puso gris. Ahora, si me muevo a la derecha, fíjense cómo los números de empleados no se mueven. Igual pueden ser nombres de empleados. Así que no se mueven los números de empleados y tampoco se me va a mover los días de la semana. Así que esto es una herramienta muy útil para los que trabajamos con listas de estudiantes, por ejemplo. Así que ponemos nuestra lista de nombres de estudiantes y aquí ponemos los días de la semana, si vamos a pasar asistencia o muchas notas, digamos, y nunca se nos va a poner de la vista los nombres de los estudiantes, tampoco se nos pierden de la vista los días de la semana o lo que sea que vayamos a hacer en ese espacio. Así que espero que haya quedado claro esta parte y ahora vamos al segundo tema, que es fórmulas básicas. Bueno, esta parte de fórmulas básicas en el taller en vivo va a ser obviamente un poco más interesante. Lo más común que solemos hacer a veces es sumar notas. Por ejemplo, vamos a duplicar. Vamos a asumir que tenemos aquí lectura 1, lectura 2, lectura 3 y queremos, ¿verdad?, evaluar estas lecturas, lectura 4. Vamos a suponer que cada lectura vale 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos.
Recuerden que si le doy doble clic entre las líneas aquí, se amplía. Ok, cada una vale 10 puntos. Esta, el estudiante tuvo 9, aquí el estudiante tuvo 8, aquí el estudiante tuvo 10 y aquí obtuvo 10. Pues ahora queremos un promedio de eso. Tenemos dos opciones. Podemos hacer el promedio manual o podemos pedirle al sistema que nos lo haga un poquito automático, ¿no? En manual siempre hay que presionar la tecla de igual. Eso es importante saberlo, la tecla de igual. No está sugiriendo la suma, pero yo rápidamente quiero el promedio. Así que el promedio average, ¿de quién? De D2, ahí tenemos ese 9, y me sugiere G2, o sea, el sistema ya me está sugiriendo cómo completar la fórmula. Así que yo quiero que me calcule de D2 a G2. Estos cuatro que están aquí, lo veo bien y le doy al clic ahí y me sale el promedio automáticamente de esas cuatro notas. Ahora, si queremos llevarlo a 100%, pues entonces podemos añadirle a la fórmula una multiplicación, la estrellita que es Shift 8 por 100. Y ahí tendríamos vamos a ver otra vez, en este caso ya era un promedio, eso sería por 10. Ahí tendríamos un 92.5. Podemos igual hacer que nos redondee en este botón de aquí de la flecha izquierda que elimina decimales y se redondea a 93. Así que una fórmula muy sencilla es esa del promedio, poder promediar unas notas. Claro, hubiese sido más chévere si las notas fueran sobre 100, porque así promedia basado en 100 y ya ahí no necesitaríamos el por 10. Pero estos son detalles que se pueden discutir en el taller. Así que aquí tenemos el promedio. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a pensar que tenemos una lista de estudiantes aquí. Y fuimos poniendo las notas de cada estudiante y podemos ir hacia abajo, ¿no? Con un montón más. Pero ya que esta fórmula está hecha, solamente tenemos que, por este punto, arrastrarla y vamos a tener el promedio de los demás. O sea que estas fórmulas se hacen una sola vez y luego se copian alando el puntito azul hacia abajo con el mouse presionado. Así que es muy útil este tipo de análisis, ¿no? Con Google Sheets. Hay muchas fórmulas que se pueden implementar. Este es un tema que hay que explorar según las necesidades, ¿no? Hay quienes necesitan sumas, hay quienes necesitan calcular, dividir. Pues en Google Sheets se puede hacer todo eso inmediatamente. ¿Alguna otra fórmula muy sencilla es la de suma? Siempre escribimos el signo de igual, SUM es la suma, y volvemos y le decimos que lo queremos desde la D2, 2 puntos, hasta la G2, y inmediatamente tengo la suma que es 370, y aquí me está sugiriendo que terminar la lista. Y como usted puede observar, está sumando las otras filas, pues mira, me parece bien. Le doy a checkmark y ya tengo aquí la suma de cada una de esas notas, ¿no? Que primero lo hicimos el ejemplo con 10 puntos y luego bueno, pasamos a notas de 100 puntos. Así que fórmula de suma, fórmula de promedio, que son a veces las más comunes que utilizamos. Igual podríamos usar otro tipo de fórmula, ¿no? Resta, división, incluso raíces cuadradas. Aquí lo importante es identificar nuestras columnas y nuestras celdas. Bien, vamos a ver ahora el próximo tema son celdas condicionales. Bueno, voy a utilizar precisamente este ejemplo que está aquí. ¿Qué son las celdas condicionales? Esto es un área que a mí me apasiona mucho. Primero, voy a pedirle a Google Sheets que me muestre ciertos, ¿cómo le puedo decir? Que me reaccione
según la puntuación. Por eso es que voy a crear algunas condiciones. Y eso lo vamos a hacer aquí en format. Y vamos a darle a conditional formatting. Ok, ¿qué yo quiero que suceda acá? Vamos a ver. Yo quiero que si el número que está ahí es mayor o igual que 90, porque aquí escribo 90, mayor o igual que 90, yo quiero que el color sea verde brillante. Oh, perfecto, perfecto. Así que aquí tengo las notas que son de verde brillante porque son de 90 o más. Ok, voy a volver a seleccionar. Quiero crear otra condición. Ok, ahora yo quiero que is between, o sea, entre, si el valor está entre 80 y 89, vamos a ver, 89.5, 89, vamos a dejarlo 89. Yo quiero que sea un verde más opaco, un verde un poquito más claro. Done. O sea que ahora puedo identificar las B y puedo identificar las A. Pues vamos a seguir creando una condición. Is between, o sea, entre. Ahora quiero que sea entre 70 y 79. Me lo van a poner de amarillo. Perfecto. Ahora puedo ver quiénes han sacado A, B y C. Fíjense qué interesante. Y vamos a hacer otra condición que sea is between, está entre 60 y 69. Se lo vamos a poner anaranjado. Anaranjado. Pues podemos ver que el estudiante tal, ¿verdad? El estudiante tal tiene 60 puntos en la lectura número 3. Y vamos a hacer otra condición. Aunque vamos a poner una nota aquí que no tenemos, vamos a poner un 50 por aquí, un 50. Fíjense que se quedó de blanco porque no está dentro de la condición, pero la vamos a crear. Ahora yo quiero menor o igual que 59. Vamos a ver. Less than or equal to 59. Ya ustedes saben que una nota como esa es una mala nota. Y vamos a colocarlo de un rojo intenso, que nos va a levantar la alerta. Bueno, es que está muy intenso, ¿verdad? Vamos a poner esto. Nos va a levantar la alerta de quién tiene una nota por debajo de 59. Así, de 59 hacia abajo. Así que las celdas condicionales nos brindan una información muy, muy importante. Fíjense que ahora, si yo voy cambiando la nota, cambian de colores. Así que podemos tener una visualización un poquito más clara de cómo están saliendo los estudiantes. Vamos a poner que este es perfecto y fíjense cómo las notas también salen perfectas. Ahora voy a eliminar esta suma y vamos a promediar. Digamos que este es el promedio. Y ahora vamos a pedir el average. Me está sugiriendo aquí de D2 a G2, o sea, de D2 hasta G2. Me fascina la idea. Ahí está. Y arrastro. Y aquí tengo todos mis promedios. Pero también quiero arrastrar las condiciones. Y ahora vamos a ver. Vamos a sacar el promedio otra vez. Siendo igual siempre. Promedio de G2 a G2. Arrastro. Ahora estamos. Vamos a pedir que este me lo redondee un poquito. Ahí está. Fíjese que ahora el promedio también está pintado de color.
Así que podemos saber qué estudiante le fue bien en las 4 lecturas y qué estudiante no le fue muy bien. Vamos a ser un poco más optimistas y vamos a decir que este sacó 100. Miren cómo cambia el promedio. Podemos seleccionar toda la columna para que quede redondeada y no me dé decimales. Así que vamos a decir que aquí tenemos 90. Fíjense cómo va cambiando el promedio, ¿no? Este estudiante me sacó un 70 acá y fíjense cómo todo queda hermosamente coloreado. En un caso como este, yo trataría de hacer una tipo de separación, sombreando las lecturas, colocando quizá unas líneas un poquito más gruesas. Ahí está. Y así separar un poquito la información, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño libro de notas, ¿no? Para poner la información de nuestros estudiantes. Y esto lo podemos dejar los nombres de los estudiantes acá, como hicimos ahorita. Vamos a imaginando que estos son aquí María, Pedro y José, ¿verdad? Y de nuevo, recordando las instrucciones de ahorita, podemos congelar esa fila para que no se me vayan las lecturas y podemos congelar esta columna, ojo aquí, porque tenemos que decirle hasta la columna C, porque tenemos 2 columnas vacías, hasta la columna C, y fíjate que no se me mueven los nombres de María y Pedro, no se me mueven, pero tampoco se me mueven las lecturas. Así que ahí tenemos una combinación de los 2 temas que hemos tratado hasta ahora. Bueno, vemos hasta aquí 3 temas: condiciones de celda, filas y columnas, y algunas fórmulas como suma o promedio entre las miles y miles de fórmulas más que existen. Así que si vamos a ver acá, celdas condicionales, ejemplos, ya vimos algunos ejemplos ahí. Vamos ahora a hablar de gráfica. Vamos a hablar de gráfica. Tengo aquí esta tabla, vamos a ver. María, Pedro, José, fíjense que lo marqué todo, lectura 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si se crea una tabla que describa la información. Insertar, chart, y mira qué interesante, mira qué interesante. Estas son las lecturas. Lo azul son la lectura 1, los rojos son la lectura 2, los amarillos la lectura 3 y los verdes la lectura 4. Aquí tengo a María, a Pedro y a José. Así que en cuestión de segundos pudimos crear una gráfica que me describa la información. Podemos notar que la lectura, que José es el estudiante más avanzado, ¿no? Ya que tiene todas sus lecturas al 100%, que María obtuvo 2 lecturas al 100% y que Pedro es el que está un poquito más rezagado. Y claro, lo podemos ver aquí en el promedio también. ¿Sí? Así que eso es detallado. Imagínense que queremos ya una información un poquito más resumida. Queremos la columna de los nombres, queremos las columnas, vamos a ver, queremos esto, los nombres, queremos las lecturas y queremos los promedios. Yo, para seleccionarlo así por separado, yo apreté la tecla de control, ¿verdad? Y sombreé los nombres, sombreé la lectura y sombreé promedios, siempre con la tecla de control agarrada. Y de esa información es que yo quiero ahora la gráfica. De esa información vamos a ver si lo puedo mover. Aquí está. Vamos a ver. Aquí me está mostrando un poquito más. Quizás, bueno, en este caso, vamos a ver si podemos separar la información, sacarla un poquito aparte. Vamos a sacarlo de esta manera. María y el promedio acá. 90, 70 y 100. Ok. Vamos a poner el promedio aquí. Y estudiantes.
Esto es si queremos un resumen, pues la información es importante sacarla un poquito más separada. Insertamos chart y ahora fíjense aquí. Aquí tenemos ya el promedio de ellos tres. Promedio de María, que no se puede ver, pero te voy a enseñar ahora cómo ponerlo. El de Pedro y el de José. Bueno, para que se vea aquí los promedios, la manera más cómoda de ponerlo, lo vamos a ver por acá en Customize. Vamos a añadir Data Label. Ahí está. Data Label 90, 70 y 100. Así que ahí tenemos el promedio de cada uno de ellos. Podemos hacer una grafiquita. Incluso podemos tapar esa información porque ya la tenemos aquí arriba. Y ahí tenemos un pequeño registro. Igualmente, aquí a la derecha pudimos haber agregado otras evaluaciones. Aquí podemos poner, no sé, tarea número 1, tarea número 2, tarea número 3, tarea número 4. Y podemos aplicar exactamente lo mismo que hemos aprendido hasta el momento. Claro, es importante primero crear en todo el registro, ¿verdad? O sea, toda la hoja para hacer el trabajo una sola vez. Por ejemplo, aquí no hay condiciones. Habría que hacer las condiciones nuevamente. Así que es importante primero montar todo y entonces empezar a crear las fórmulas y las condiciones para no repetir el trabajo. Así que esto es un ejemplo de gráfica. La gráfica igual la podemos cambiar, no tiene que ser este tipo de gráfica. Y es mucho lo que podemos hacer. Podemos cambiar los colores de María, Pedro, pero ya esos son pequeños detalles, ¿no? Fíjense cómo se pueden cambiar grupal, pero igual se pueden cambiar de manera individual. Si no queremos usar un mismo color para todos. Muy bien, decía que se puede hacer otro tipo de gráficas, no tiene que ser necesariamente esa gráfica. Y eso lo podemos ver aquí en Chart Style. En el cero, pues podemos hacer una gráfica de pastel o podemos hacer una gráfica ya horizontal, ¿verdad? Entre otros. Así que todo depende de lo que mejor funcione. Yo sigo un poquito tradicional con este tipo de gráfica. Muy bien. Vamos a ver ahora, por aquí tenemos ejemplos y gráficas, creación de documentos. Bueno, entiendo que con lo que hemos hecho hasta aquí se cumplen los objetivos, ¿no? Congelamos filas y columnas, vimos algunas fórmulas básicas, algunas celdas condicionales, hicimos algunas condiciones. Hay mucho más que se puede hacer, pero no da el tiempo ahora. Ejemplos y gráficas y creación de documentos. Una vez que usted haga su super registro con todas las áreas que usted quiere cubrir, ya está todo el bello y hermoso, pues lo que nos queda es duplicar esa hoja y podemos cambiar el grado. Digamos que ahora este otro grado donde tenemos a Mercedes, donde tenemos a Amanda y donde tenemos a Sofía. Ya son estudiantes nuevos, claro. Este grupo de estudiantes son maravillosos. Vamos a decir que todas, ¿verdad?, promedian 100, ¿verdad? Así que ahí estamos. Si crean un documento por grado, pues entonces ya lo que tienen que hacer es copiar todo el documento para otro grado, ¿no? Porque esto pueden ser semestres, trimestres, en fin, aquí para trabajar con este tipo de documentos, básicamente es la imaginación lo que hay que utilizar porque hay mucho para hacer, mucho para hacer. También en el taller voy a compartir otro documento que tiene otras fórmulas interesantes, por ejemplo, para los nombres. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Imaginen que aquí tenemos a Pérez, apellido Pérez Mercedes. Aquí tenemos a Rodríguez, Amanda. Aquí tenemos a Vega, Sofía, ¿verdad? Y quisiéramos poner todo esto
en mayúscula o en minúscula, o incluso podemos unir las columnas para que los nombres estén en un solo lugar. Todo eso se puede hacer utilizando fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero poner el apellido en minúscula, me voy a ir aquí un poquito lejos porque no tengo el espacio. Signo de igual, lower, y le escribo cuál celda quiero poner en minúscula. En este caso es la B4, la que dice Vega, B4, y fíjense que ya Vega está en minúscula, ¿verdad? Pero claro, nosotros no haríamos algo como eso, así que en vez de poner lower, vamos a poner proper. Y proper me dice que me va a poner las cosas como van con la V mayúscula. Pero digamos que queremos todo en mayúscula. Pues de la misma manera, en vez de proper, vamos a poner upper. P4. Y fíjense cómo el apellido Vega ahora está en mayúscula. Así que es una maravilla poder hacer esto. Fíjense que al arrastrar la bolita azul hacia arriba, los que estaban allá me lo asimiló y me lo puso en mayúscula. Así que es bien interesante, hay mucho para hacer. Así que yo espero que este video sea solo una pequeña pizca, ¿no? que nos despierte la curiosidad para que ya sea se acerquen y podamos seguir jugando con esto, o puedan empezar a jugar ustedes con este tipo de documentos. Les quiero mostrar, sí, ya para terminar, a un ejemplo. Esto es un ejemplo de asistencia, donde se creó un índice del año escolar. Cualquier mes que yo presione, al presionar me sale aquí un enlace y me lleva automáticamente a noviembre, que eso lo podemos discutir en el taller. Entonces, como ya está todo preparado y tiene sus condiciones, fíjense cómo la fila de los días no se mueve y la fila de las columnas de nombres y apellidos tampoco se mueven. Así que si un estudiante aquí se ausenta, y ponemos la letra U de unexcused, o sea, ausencia que no está excusada, ya se pinta de rojo, ¿no? Si el estudiante luego llega tarde, late, se pinta de anaranjado. Si el estudiante tiene una excusa, pues se pone un rojo más claro, ¿verdad? Porque está excusado. Si llega presente, pues una P. Al mismo tiempo, todo esto se está sumando acá en un resumen, ¿no? Así que vamos a asumir que se ausentó mucho. Ya aquí este estudiante tendría problemas, ¿no? Fíjense cómo se va sumando acá. Fíjense cómo se va creando una gráfica al momento. ¿Ve? Y si yo coloco el nombre, Pedro Morales, ese nombre aparece acá. ¿Ve? Y así sucesivamente. Va a aparecer solamente el nombre, no el apellido, porque quizás no es necesario para la tabla. Así que a medida que vamos trabajando mes tras mes, día tras día, esto se va nutriendo. Y no solo eso, sino que se va creando también un resumen. Se va creando un resumen. Bueno, ya esto sería un taller para otro momento, ¿no? Porque es mucho más elaborado. Y lo otro ya que le quiero mostrar es más bien un registro escolar. Vamos a ver si lo puedo buscar por aquí. Aquí. Igualmente, aquí, digamos que un estudiante saca 90, fíjense cómo se pinta de verde, 80 en un segundo examen, un 95, y en la clase diaria obtuvo un 100%. Fíjense cómo todo se va creando acá, un ABC por el trimestre, se va creando una gráfica, luego parto al segundo trimestre, y digamos que tuvo un poquito de problema aquí, ¿verdad? Por algunas circunstancias, fíjense cómo todo se va coloreando
Y aquí pues no le fue muy bien, promedió una D. Y si continúo creando trimestre por trimestre, voy a ver un resumen. Ese resumen tiene que incluir la columna E, vamos a ver, la columna E5, para que me lea también el segundo trimestre. Vamos a ver, creo que me está sobrando algo aquí. E5, ahí está. Ahora, estas dos notas se me están promediando aquí en un promedio final. O sea que tenemos trimestre por trimestre y tenemos un resumen de nota final. Así que ese otro documento que podemos trabajar en el taller o en persona o en algún momento para irlo elaborando. Así que espero que sea de beneficio el taller, que le despierte la chispa, como decía ahorita, de la curiosidad, y de tener algún problema, pues por favor comuníquese y seguimos aprendiendo juntos. Así que éxito.